y una pregunta que lanzábamos en portada. ¿Puede tener solución las colas interminables en la autopista TF5? Bueno, hay un antiguo alumno de la Universidad de La Laguna que ha elaborado un proyecto de fin de carrera en el que refleja, pues eso, una posible solución para este problema de años. Es una información de Daniel Afonso. Cada día, miles de tinerfeños y tinerfeñas se enfrentan a los interminables atascos de la TF5, especialmente en horas punta. Una problemática que afecta a la isla desde hace años, derivando en pérdidas de tiempo que afectan a numerosos puestos de trabajo, el acceso a la universidad o a servicios sanitarios. Una problemática que continúa ocurriendo en una vía en la que diariamente circulan más de 100.000 vehículos y que ya estuvo presente en el centro del debate político durante la campaña electoral de 2023, para la que el Cabildo de Tenerife continúa trabajando por encontrar soluciones efectivas. Ahora se plantea un nuevo escenario para resolver los atascos, con la posibilidad de implementar un novedoso sistema de semáforos inteligentes que solucione este quebradero de cabeza diario para la población tinerfeña. Bueno, pues tenemos un invitado aquí en el plató, gracias a ese vídeo de introducción que hacía nuestro compañero Daniel Afonso. Él es Oliver Castilla, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de La Laguna y autor del proyecto que Daniel les contaba. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por asistir al plató de Canarias 8, a Mírame Televisión. Oye, ¿tu proyecto, Oliver, podría acabar con los atascos? Así como pregunta general. Bueno, pues es una medida de atenuación a la densidad del tráfico, por tanto no es una solución. El tráfico es un sistema muy complejo con muchas variables y muy aleatorias en su totalidad y por tanto una única medida no podría aplacar los problemas que vemos en las ciudades, en las dos grandes capitales de Gran Canaria y de Tenerife y en sus vías. Pero nuestra medida lo que pretende es, para todas esas grandes infraestructuras, esas grandes obras que se llevan a cabo en un plazo de 3, 4, 5 años y que sí pretenden ser una solución, pues una medida que si adquiriésemos hoy los medios materiales para llevarla a cabo, mañana mismo podría estar en funcionamiento e, insisto, sería un atenuante a esa densidad de tráfico que vemos todos los días. Hablas de los medios materiales. ¿De qué medios materiales estaríamos hablando? Pues principalmente semáforos, un sistema de procesamiento de datos, es decir, un ordenador a una escala un pelín más grande y sobre todo cámaras para llevar a cabo el sistema mediante visión artificial. Ese gran ordenador central, ese cerebro, esa máquina, recibiría la información de esas cámaras. Él podría determinar con un sistema de aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial, podría determinar pues, patrones de conducción, podría aprender de ellos, horas de mayor o menor demanda y en función de eso haría actuar semáforos en esos puntos calientes, ya sean accesos a las autopistas, rotondas, intersecciones un poco más complejas. Entonces lo que haría es emular ese agente de tráfico que en horas puntas regula el propio tráfico de forma manual, pero esta vez continúa en el tiempo aprendiendo constantemente de todos nuestros patrones de uso del automóvil. Porque ahí estaría instalado ese sistema de semáforo, sobre todo en la zona del puente de Ancheta, si no me equivoco, ¿no? Sí, nosotros donde validamos... Es una de las zonas. Donde hemos validado el sistema en simulación y con datos reales de tráfico del Cabildo Insular de Tenerife y de Titsa es en el entorno de la glorieta de Padre Ancheta. No obstante, lo que demostramos sobre el papel es que en cualquier punto caliente donde se aplique este sistema, también puede obtener mejores resultados que si dejásemos el tráfico a libre albedrío. Claro, porque en esas zonas es donde más coches se incorporan cada mañana a la propia autopista TF5. Y como tú dices, no que esta medida vaya a aliviar y hacer desaparecer los atascos cada día, sino es una de tantas medidas que habría que aplicar. La tuya, el tema de los semáforos, después a lo mejor carril busbao, otro tipo de medidas que tienen que aplicar las instituciones. Bueno, hay que recordar que este proyecto del que tanto se habla fue su trabajo final de grado. Hay quien dice que está considerado como uno de los proyectos más prometedores en materia de mejora de tráfico. Y hay que recordar que este trabajo también recibió el premio María Jesús Marrero Rodríguez, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué sientes cuando recibes un galardón de este tipo?
Bueno, en primer lugar, agradecimiento sobre todo a mis dos tutores, a Leopoldo de la Universidad de La Laguna y a Javier de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron quienes me guiaron en este ámbito que no era novedoso, pero prácticamente novedoso porque no es algo en lo que tú te especialices a lo largo de la formación universitaria. Y sobre todo, pues agradecimiento también a mis familiares, amigos, mi círculo cercano, que siempre pues, me empujaba cuando veíamos dificultades, porque la realidad es que es un sistema, como decíamos antes, muy complejo, es algo que no sabes si va a llegar a buen puerto cuando empiezas a desarrollar el sistema, pero bueno, en este caso fue todo lo contrario. Este, como decíamos, es un proyecto que nace pues, para ser al final tu trabajo final de grado, para acabar la carrera. ¿Cómo surge esa idea de hacer este proyecto? No sé si lo llevas a algo personal. ¿Tú eres sufridor o has sido sufridor de las colas cada mañana en la autopista del norte de Tenerife? Sí, yo en mi época de estudiante de la Universidad de La Laguna vivía a escasos 3 kilómetros y bueno, pues por motivos de trabajo y demás, para mí utilizar mi vehículo era algo indispensable para poder llegar siempre a tiempo a diferentes lugares y tardaba aproximadamente 1 hora en recorrer esos 3 kilómetros. Y muchos de esos tramos temporales los vivía en la rotonda de Padre Ancheta, que era el núcleo del colapso, digamos, metropolitano en la zona de San Cristóbal de la Laguna. Y pues fue la medida que llevé a cabo, que planteé en primer lugar a mi tutor y que decidimos sacar adelante. Y lo que hemos demostrado también al final es que no solo se puede aplicar en ese punto, sino que en cualquier punto de la isla o de otra isla puede ser aplicable. Tú esto lo has llevado para esa zona. Hablábamos de la rotonda, del puente de Ancheta. No sé si se podría aplicar en otras partes de la isla. Por ejemplo, la zona de Chafiras, que también es una zona complicada en el sur de Tenerife. Sí, tenemos que partir de una premisa que es fundamental, que es que en 20 años la población canaria ha aumentado en 1.100.000 habitantes y por tanto el parque móvil también. Tenemos que diferenciar claramente entre la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. La isla de Gran Canaria no sabemos si al ritmo quizás adecuado, pero mucho mejor que nosotros ha adaptado sus infraestructuras, ya sea en número de carriles, en tramos de vías nuevas, ha conseguido adaptar sus infraestructuras en cierta manera a esa mayor afluencia de tráfico, a ese crecimiento del parque móvil. En Tenerife seguimos teniendo unas carreteras de los años 50-60 para una movilidad del siglo XXI. Necesitamos más carriles, necesitamos una mejora en la eficiencia del transporte público, necesitamos, sobre todo, dimensionar nuestras infraestructuras. No estamos dimensionados a la cantidad de coches que tenemos. Lo vemos en Padre Ancheta, lo vemos en la TF5, todo el tramo que viene desde el puerto de la Cruz. Lo vemos diariamente en Guasa, en las Chafiras, en los Cristianos. Todo esto responde a que no tenemos unas infraestructuras adecuadas. Todo eso se soluciona, pues, con grandes obras a 3-4 años vista, ampliaciones de carriles, nuevas intersecciones, incluso con planificación urbanística, desplazando núcleos de movilidad, creando nueva vivienda, pero son medidas que medioplacistas o largoplacistas. Lo que yo planteo es una herramienta que puede utilizarse ya para empezar a ver una mejora en la fluidez de la movilidad. A la vez que, obviamente, todas esas grandes obras que sí serían solución se empiezan a desarrollar. Por eso siempre digo que lo mío no es una solución, es una medida de atenuación, una medida para la mejora de la movilidad. Entre todas esas medidas también sería descentralizar muchas de las instituciones públicas, oficinas, que no esté todo entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, sino también que se reparta por el resto de la isla. La diferencia entre Gran Canaria y Tenerife, ¿en Gran Canaria ha habido más voluntad política a la hora de hacer este tipo de medidas, de ampliar las vías, no sé, de ver más con respecto al futuro? Bueno, si comparamos los dos escenarios, yo creo que plantearte soluciones cuando tus autopistas principales disponen de 3, 4 y 5 carriles puede ser mucho más sencillo que cuando tus autovías, porque lo que tenemos en Tenerife realmente son autovías en su mayoría de los tramos, sí tienen únicamente 2 carriles. Entonces, el escenario Gran Canaria se plantea, de hecho ha sido recientemente noticia, ese carril busbao, ese carril únicamente para desplazar vehículos como grúas y deshabilitar cuanto antes todos esos atascos que se produzcan a causa de accidentes, pues eso lo puedes hacer cuando tienes 5 carriles, puedes sacrificar uno, añadir un busbao, pero nosotros es que en la mayoría de tramos tenemos 2. Por tanto, el primer paso y el más lógico es obviamente por seguridad. Ya estamos hablando de seguridad, no tenemos mediana, tenemos un muro de hormigón que separa los dos sentidos en la autopista sur. Tenemos que por seguridad y por infraestructuras ampliarlas para que primero podamos soportar el tráfico y una vez tengamos unas infraestructuras adecuadas, ver qué medidas podemos implementar para optimizar esas que ya tenemos. Hablabas de los propios carriles, hay tramos en la autopista
tanto del norte como del sur de Tenerife, en el que de repente hay 3 carriles y después se convierten en 2, y eso al final es un cuello de botella. Viendo, si nos fijamos, volviendo a hablar de Gran Canarias, vemos vías con varios carriles y menos mal que está la circunvalización que no hace, o mejor dicho, que evita que el tráfico pase por dentro de la propia capital Gran Canaria. Sí, aquí sin embargo todos los habitantes del área metropolitana... Circunvalación, perdona, que ahora me acaba de venir. Hay muchísimos habitantes del área metropolitana que se tienen que desplazar hacia el sur de la isla o hacia el norte para trabajar. Tenemos una única vía. Es que hay tramos de la autopista a la que ni siquiera tenemos carretera vieja, que se llamaba antes. No hay una carretera general del sur a la que tú te puedas desviar cuando ves un accidente o algo así. No, es decir, un trabajador que sale desde Adeje y quiere llegar hasta Santa Cruz, sí o sí, desde Adeje hasta, si no recuerdo mal, la parte de San Miguel, no tiene una carretera secundaria por la que ir. Tiene que ir sí o sí por esa TF1. Por tanto, volvemos a lo mismo. Es un problema de infraestructuras. No tenemos unas infraestructuras adaptadas a nuestra movilidad. Y lo que plantea mi medida es, en todas esas grandes obras que se van a realizar, oye, tenemos un instrumento que puede servir para que no tengamos que esperar 10 años a ver una mejora en la fluidez del tráfico, sino que podamos empezar a percibirla ya. ¿Y es una medida costosa? No, de hecho una de las principales ventajas que tiene son dos. La primera es que económicamente, en comparación con grandes licitaciones públicas que se han llevado a cabo, es irrisoria, y temporalmente se puede ejecutar desde que se adquieren los medios materiales, contando con programación del propio sistema, instalación y puesta en marcha. Estamos hablando quizás en el escenario más favorable de unas 3 semanas y en el más desfavorable a lo mejor un mes. Es decir, estamos hablando de balizas móviles, semáforos que no hace falta instalarlos. Yo hago siempre el símil con esos semáforos móviles que se colocan cuando hay desprendimientos en una carretera con únicamente 2 carriles, uno para cada sentido, y pues hay que alternar el tráfico por el carril que no se ha visto afectado por las rocas. Pues sería hacer exactamente lo mismo, quizás obviamente unos semáforos un poquito más grandes que sean de mejor visualización, y se puede instalar el sistema de forma provisional, comprobar si funciona o no, se puede optimizar más o menos. Y, oye, que funciona, pues se podría plantear la instalación fija de ese sistema. Que no funciona, pues formas de optimizarlo, o puede que no funcione. Estamos hablando de un problema real que afecta a mucha gente por la mañana. Tú has sido un afectado. No sé qué era peor, si las colas de la mañana o cuando acababas ya mediodía con ese cansancio, al final de la semana, hambre, verte en ese atasco a las 3, 4 de la tarde. Pues principalmente, sí es verdad que los 3 últimos cursos del grado tenían clases en horario de tarde, de 3 a 7 y media. Pero daba igual porque si tenías prácticas de mañana o lo que fuera. Claro. El caso es que a partir de las 6 y media de la mañana hasta en torno a las 10 se ve un gran pico de afluencia de tráfico en esa zona. Después ese pico, a pesar de que se atenúa un poco, vuelve a apuntar alto en torno a las 2, 3 de la tarde, sobre todo hasta las 5, y después comienza a atenuar levemente hasta las 7, 8, y a partir de esa hora sí vemos que la movilidad pues deja de ser tan puntero, y sucede así mayormente en todos los tramos de la isla. Insisto, el sistema que hemos llevado a cabo es con datos reales que ha tomado el Cabildo Insular de Tenerife, datos reales de tráfico y datos en tiempo real que toma TITSA todos los días. Todas las guaguas llevan GPS incorporado, saben exactamente, en función de sus previsiones de cuánto debería tardar una línea en ir de una parada a otra, ellos pueden estimar perfectamente, oye, todavía no ha llegado, pues significa que algo está pasando en esta vía. Lo contrastan con cámaras, lo contrastan con otros medios, y por tanto es un sistema validado con datos reales. Tú has dicho algo durante esta entrevista, y es sobre todo que en ningún momento se pensó en que la población crecería, el parque móvil crecería. Va a seguir creciendo la población, vamos a seguir teniendo muchos más coches de los que hay, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable. Al final, uno de los condicionantes principales es que somos una isla y nuestra geografía, nuestra orografía nos limita. No podemos hacer como se hace en Madrid, oye, pues vamos a soterrar no sé cuántos kilómetros de... Aquí no es tan fácil, no es tan fácil coger y licitar un tren del sur de 70 kilómetros y vamos a hacerlo. No, nos vemos condicionados a terrenos o propiedades privadas que están al lado de la autopista, están a escasos metros. Nos hemos condicionado a muchos factores insulares que son los que limitan nuestra libertad, a lo mejor, de tomar decisiones a la hora de construir nuevas infraestructuras. Y sobre todo, perdona, unas obras como un tren, tanto en el norte o el sur, son medidas a muy largo plazo, no van a aliviar el tráfico, como tú dices, en tan poquito tiempo con esta medida que tú propones. Correcto.
a pesar de ello, también hay que tener en cuenta las molestias, por así llamarlo, las interrupciones que va a causar al tráfico esas nuevas obras. Lo hemos visto en el entorno de la rotonda del Padre Ancheta, hemos visto en su mayoría de tiempo de ejecución carriles cortados, carriles internos de la rotonda cortados, carriles de acceso cortados. Al final hemos llevado a cabo una obra muy, muy importante en un plazo que quizás se ha extendido más de lo inicialmente previsto, pero que durante su transcurso ha hecho por poner trabas a la circulación, cosa que es inevitable, pero quizás con nuestro sistema, y es por eso elegimos precisamente el entorno de Padre Ancheta, con el sistema semafórico que nosotros planteamos, hubiese sido de menor percance todo eso que ha notado el tráfico que circulaba por esa zona. Oye, Oliver, la pregunta del millón, ¿las instituciones se han interesado por tu proyecto? Nosotros nos ha recibido el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Lope Afonso, para interesarse por el proyecto y ver qué sinergias y puntos en común se podían alcanzar, pero bueno, seguimos esperando todavía esa llamada de la presidenta o del área de carreteras del Cabildo, que no se ha producido por el momento, pero pues desde aquí lanzo el mensaje de que estamos completamente abiertos a colaborar y a que esto se pueda llevar a cabo, que era el objetivo final de mi TFG, era llevarlo a cabo y mejorar la vida de las personas, y sin el Cabildo Insular de Tenerife no va a ser posible, y pues estamos completamente a su disposición. Sin embargo, escuchábamos y leíamos hace muy pocos días que la presidenta del Cabildo se iba a reunir en Madrid con la Dirección General de Tráfico para proponerle un sistema de semáforos para regular el tráfico para poder acceder a la autopista. Muy parecido a tu proyecto, o es tu proyecto. No sé si ahí ha habido alguna idea de poder, poder adaptarlo a lo que tú decías y a la realidad del tráfico. Pues en sus propias palabras era muy similar a ese TFG de la Universidad de La Laguna. Bueno, nos parece un poco curioso que se me haya mencionado de forma indirecta, tanto la presidenta como el señor consejero me han mencionado nuestro trabajo, pero todavía no se ha producido esa comunicación, más aún cuando ellos plantean una medida, insisto, en sus propias palabras, muy similares. Insisto, no se ha producido esa comunicación. Entiendo que pues el tirón mediático que ha tenido mi proyecto pues ha podido servir para impulsar esa medida desde el Cabildo Insular de Tenerife, y por supuesto pues estamos completamente abiertos a esa comunicación y a aportar todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo de la manera más efectiva posible. La polémica que se creó en campaña electoral cuando la presidenta actual, Rosa Dávila, dijo que iba a acabar con las colas en 90 días, que después un poco matizó, este proyecto sí podría ayudar a resolver ese gran problema que tiene la isla de Tenerife. Sí, yo veo este proyecto es como el Joker en la baraja. En lo que estás preparando tu jugada, pues tienes este comodín que permite que la ciudadanía y nos permite a todos los tinerfeños y tinerfeñas ver una mejora en la movilidad y en nuestras infraestructuras, en lo que se llevan a cabo esas grandes obras que no se van a acabar. Una obra que comienza en esta legislatura muy difícilmente se acaba en la misma, y pues estamos hablando ya no de tema político, estamos hablando de un tema social que nos afecta al mundo laboral, al mundo empresarial, nos afecta a todos los sectores de población, y que con esta medida pues podría verse una mejora en el mismo. Lo has comentado en algún momento en la entrevista, lo leí esta semana recientemente en una entrevista que te hacían los compañeros de Canarias 7, que venías a decir como que se puede probar sin necesidad de obras de 3 años, ni presupuestos de 20 millones de euros. Sí, correcto, es lo que comentábamos antes, es un sistema móvil, las balizas móviles, los semáforos móviles que se emplean ya en las obras, ya existen. Tecnológicamente puede sonar muy avanzado eso de aprendizaje automático, inteligencia artificial, visión artificial, pero es una tecnología de hace 20, 30 años que se utiliza ya en península, se utiliza en Estados Unidos y que ha demostrado efectividad. Nosotros lo único que hemos hecho es, medidas que ya existan, tenemos un problema en la isla de Tenerife, vamos a con medidas que ya existan y que no sean de muy costosa realización a nivel económico y a nivel de tiempo, vamos a ver cómo se pueden encajar en la movilidad que tenemos. En su momento pedimos un presupuesto material que creo que rondaba los 40.000 euros en materiales. Bueno, pues yo creo que ya estamos en números muy inferiores, pues le sumamos la infraestructura de hardware para que el sistema pueda funcionar y la mano de obra, todos esos profesionales cualificados que tendrán que manejar el sistema y optimizarlo, pues yo creo que desde luego vamos a estar muy, muy, muy por debajo de esos 20 millones de euros de la rotonda, de la pasarela peatonal de Padre Ancheta o de otras grandes infraestructuras de la isla. Estamos viendo unas imágenes en pantalla con ese color verde, que es un poco una infografía de
cómo se producen todos esos atascos en la propia rotonda del puente de Ancheta. Dime una cosa, los sufridores de cada día con los atascos, porque cuando se cerró el acceso a la autopista por la zona de Guamasa, pues los vecinos de Guamasa sí se llegaron a concentrar por fuera del Cabildo de Tenerife porque no les gustaba la medida, porque las colas se desviaban a esas carreteras secundarias. No sé si tú crees que hay mucha pasividad por parte de la gente, de los que lo sufren a diario. Bueno, yo siempre hago un símil y no con ello quiero decir que haya que saturar las vías secundarias y permitir libre circulación en las principales. Si nos tenemos que cortar, yo prefiero cortarme un pequeño corte en el dedo que desangrarme en el pecho. Claro. Entonces, nuestras vías principales, nuestras arterias, son la TF5 y la TF1. En ellas, estamos hablando, lo comenté antes, por seguridad. Es decir, por seguridad tienen que ser las vías en las que mayor fluidez y menor congestión haya, porque circulamos por ellas a altas velocidades. La idea de esto es, oye, me decía mucha gente, claro, pero es que si pones un semáforo a la incorporación de la autopista, todos los alrededores se van a colapsar y vas a formar una cola de 50 coches queriendo entrar. Bueno, pues para eso es un sistema de aprendizaje automático. El sistema va a aprender de nuestros patrones y si ve que hay 50 coches esperando, no los va a tener parados, los va a sacar y más adelante regular el tráfico, por poner un burdo ejemplo. Pero la realidad es que esas vías principales, el objetivo es protegerlas, es proteger de que todos habremos ido por el carril derecho de cualquiera de las dos autopistas. Yo pongo el ejemplo siempre de Guasa, todos hemos bajado antes de la curva de Guasa por el carril derecho y de repente 20 coches seguidos sin espacio entre ellos a incorporarse con el intermitente puesto, hay 2 camiones delante, de repente vemos maniobras bruscas de algunos conductores para permitir, también. Claro, para permitir esa incorporación. Lo que intentamos con esto es atenuar todas esas incorporaciones, todos esos inputs, todas esas entradas que tendría el sistema, atenuarlos para que causen la menor perturbación posible a esas vías principales. Obviamente se derivará parte de esa congestión a las vías secundarias, pero siempre con un límite. No se va a permitir que se colapse un núcleo poblacional pequeño por mucho que esté al lado de la autopista. Y atascos siempre va a haber. Todas las grandes ciudades del mundo, todos esos núcleos poblacionales, centros de trabajo, tienen siempre congestión en horas punta. Lo que intentamos nosotros es atenuarlo lo máximo posible. Dime una cosa, volviendo a cuando decides que esto vaya a ser tu trabajo final de grado, cuando tú hablas con tus profesores y tengo esta idea, ¿qué te dicen? Pues hablo en el caso de Leopoldo Acosta, para adelante. Fue lo que me dijo, vamos a hacerlo. Y porque la verdad que era, pues bueno, sonaba ambicioso, sonaba fuera de lo común. Yo tampoco quería que el TFG fuese un trámite, como hay mucha gente que está en pleno derecho de hacerlo. Es un trámite para obtener un título. Bueno, yo quería también hacer una pequeña aportación. Es un trabajo que sale de la universidad pública, que tiene colaboración con la otra universidad pública de Canarias, con la ULPGC. Es algo que nace en el seno de la universidad pública y es algo que para mí tiene que tener sentido que saliendo de la UL pues, pueda permitir no solo la mejora de la vida de los estudiantes y profesores de la universidad, sino en general de todos los habitantes de la isla. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a batallar un poco para que se tenga en cuenta ese proyecto tuyo? Bueno, el proyecto tiene su fecha de diligencia en julio, entonces está, digamos, registrado, está protegido por esa forma a nivel de autoría. Insisto, yo no me he inventado nada, son medidas que ya existen y plantearlas en la isla de Tenerife. Todo lo que sea medios de comunicación que se pueda dar difusión a la idea, que pueda llegar cuanto más lejos posible, ya ha llegado incluso a la provincia de Las Palmas, pues todo eso bienvenido es y vamos a seguir hasta que los medios quieran, pues dando a conocer la idea, dando a conocer que de la universidad pública ha surgido una muy buena idea que puede resolver o, en cierta manera, mejorar la vida de los tinerfeños. Pues yo espero que esta entrevista la esté viendo quien la tenga que ver o que se la hagan llegar y que tú saliendo por el plató pues recibas una llamada en los próximos días para decir, oye, nos queremos sentar contigo y queremos poner en marcha este proyecto que tú has insistido no va a acabar con el atasco, en este caso de la TF5, pero sí es una medida más que va a aliviar un poco
el tráfico. Oliver Castilla, gracias por estar esta tarde, autor de este proyecto. Él es ingeniero técnico industrial por la Universidad de La Laguna. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Ya lo saben, ese proyecto que es esa instalación de un sistema de semáforos para regular un poco el tráfico y controlar el número de vehículos que acceden cada día a la autopista del norte de Tenerife por las horas del Puente de Ancheta y también poder instalarlo en otras partes de la isla de Tenerife. Hacemos una pausa para la publicidad, nada, 4 anuncios y volvemos enseguida aquí en Canarias 8 en Mírame Canarias. Hasta ahora.